hoy vamos a hablar de un tema que ha generado bastante conversación en nuestro país, como lo es la reforma laboral del gobierno Petro. Vamos a explicar de manera sencilla y en pocos minutos de qué se trata esta reforma, cuáles son los objetivos del gobierno y qué implicaciones podría tener tanto para los trabajadores como para las empresas. Entonces, empecemos. Primero, ¿qué es la reforma laboral? ¿De qué se trata esta reforma en sí? En pocas palabras, es una propuesta que busca mejorar las condiciones de los trabajadores en Colombia. El gobierno quiere hacer cambios importantes en la forma en la que las empresas contratan y tratan a sus empleados. Uno de esos puntos clave es fomentar la contratación directa y limitar el uso de los intermediarios como las empresas de servicios temporales, muy famosas por algún tiempo. Además, se proponen cambios como ampliar los derechos laborales, por ejemplo, haciendo que el trabajo nocturno empiece a las 6 de la tarde en vez de que empiece a las 9 de la noche. El día de ayer, 3 de octubre, se dejó en firme la decisión de que este horario nocturno empezará a partir de las 7 de la noche y también se busca incrementar los recargos por trabajo días festivos y domingos. Aumentar la estabilidad en el empleo, evitando que los trabajadores sean despedidos sin justa causa, también es una de las razones de esta. Ahora vamos a ver cuáles fueron los objetivos del gobierno para llevar a cabo esta reforma. Uno de esos principales objetivos del gobierno es crear un sistema de trabajo más justo, en el que el trabajador y los derechos de estas personas estén mejor protegidas y sobre todo que más personas puedan acceder a un empleo formal. ¿Pero esto por qué? Bueno, porque la informalidad laboral en Colombia es altísima, con casi la mitad de los trabajadores en empleo sin protección social ni beneficios legales, pues esta reforma busca cerrar esa brecha y hacer que más personas tengan acceso a salarios justos, prestaciones y seguridad social también. Como en todo, siempre tenemos ventajas y desventajas y vamos a ver una por una. Primero vamos a ver las ventajas de esta reforma. Entonces, como primera opción, si la reforma se implementa tal como está planteada, los trabajadores podrían ganar mucho más. Las principales ventajas serían mejorar las condiciones laborales, que recibirían pagos adicionales por trabajos nocturnos, festivos, horas extras y también se daría más estabilidad. Sería más difícil que las empresas se despidan a las personas sin razones justificadas. Otra ventaja que encontramos es la formalización. Muchos trabajadores que hoy están en la informalidad podrían acceder a un empleo con prestaciones y una seguridad social. Esto es un punto importante en la inclusión de los trabajadores, por ejemplo, de plataformas digitales. Esos repartidores hoy actualmente no están con ningún tipo de esa protección laboral y es por eso que sería un gran avance, ya que se les garantizaría esos derechos fundamentales. Pero no todo es perfecto, también existen unos riesgos y unas desventajas en esa norma que se está planteando. Implementar una reforma laboral tan ambiciosa trae ciertos riesgos, ya que hemos visto en otros países, por ejemplo, un aumento de costos para las empresas. En países como Argentina o Italia, reformas similares han generado un aumento en los costos laborales, haciendo que muchas empresas se volvieran más cautelosas a la hora de contratar o simplemente prefirieran reducir su personal. Otra desventaja es que se produce rigidez en el mercado laboral. Por ejemplo, en naciones como Francia, con leyes laborales tan estrictas, las empresas enfrentaron problemas para adaptarse a las crisis económicas. Si las compañías no pueden despedir o ajustar su planta fácilmente, pueden llegar a contratar menos gente o usar más tecnología en lugar de mano de obra. Además, en Colombia enfrentamos un reto muy particular, esa cultura de informalidad. Muchas empresas, especialmente las pequeñas, prefieren mantenerse en la informalidad para evitar costos, obligaciones legales, cosas que los comprometan. Pero si la reforma no va acompañada de incentivos, apoyos para que estas empresas se formalicen, podríamos terminar teniendo un problema mucho mayor y agravando esa situación. Y es que al observar las experiencias de otros países podemos aprender mucho. En España, por ejemplo, la famosa Ley Rider logró que las plataformas digitales contrataran a sus repartidores de manera formal. Sin embargo, en otros países como Brasil, las reformas laborales terminaron encareciendo tanto el empleo formal de que muchas empresas decidieron reducir la contratación. La clave está en encontrar un equilibrio, proteger a los trabajadores sin hacer que las empresas encuentren en la contratación formal algo demasiado costoso o complicado. La reforma laboral presentada por este gobierno tiene unas muy buenas intenciones, busca proteger mejor a los trabajadores, reducir la informalidad, que es un problema estructural que tiene nuestro país desde hace mucho tiempo, pero también debemos ser conscientes de que genera riesgos que implica imponer esa norma
forma tan estricta como está oficializada actualmente, especialmente en un entorno donde muchas empresas operan de manera informal o apenas están sobreviviendo o empezando. Este es un tema complejo que necesita un debate profundo donde podamos equilibrar los derechos de los trabajadores con las realidades económicas de las empresas para que esta reforma logre sus objetivos sin afectar la creación de empleo ni la competitividad. Muchas gracias por su atención, estoy segura que pues este va a ser un tema que va a seguir generando debate, pero es importante que estemos informados todos como ciudadanos para entender cómo esas decisiones afectan a nuestra vida laboral y al futuro económico de nuestro país. Muchas gracias.